Creo que esta es una enseñanza que nunca di, amén, nunca he dado esta enseñanza, pero hay muchas características con respecto a los profetas verdaderos, ¿verdad? Entonces, les he dado muchas, y vamos a seguir aprendiendo un poco más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo lugar, mejor dicho, no está en segundo lugar, no sé qué número es. Los profetas son luchadores. Amén. Luchador. Proverbios, Judas 1.3. Uno nuevo, que A ver. pasó ayer. Judas 1.3. ¿Amén? ¿Ya ves? Vamos a agarrar. A mí sí. ¿Sale? Los profetas son luchadores. Título, con disculpa. Profetas verdaderos. Profetas verdaderos. Claro, ese es el título del tema general. Judas 1.3, ¿no? Sí, Judas 1.3. Los profetas son luchadores. Alguien léalo, por favor, Judas 1.3, para entender el contexto. Amén. ¿Qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Dice que contendáis. Ese término contender, ¿verdad? Significa luchar para superar una dificultad o un peligro. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos contender, ¿verdad? Está hablando con respecto a pelear o batallar contra algo. Es un sinónimo de lo que es el versículo, de que lo que es la palabra pelear, ¿amén? Contender, batallar. Ahora, todo luchador siempre es vencedor. ¿Amén? Amén. No hay ningún luchador que se haya rendido en plena batalla. Siempre ha vencido. Amén, siempre ha vencido. Amén. Y hay algo que va a caracterizar a todo luchador, que va a pelear por la verdad, que va a pelear por la justicia. Amén. Va a pelear por la verdad, va a pelear por la justicia. Y si ustedes se dan cuenta, siempre el profeta, el que tiene llamado profético, se va a decir esto. Parece como que yo estuviese luchando contra la corriente. Parece como que estuviese enfrentándome, como que me estuviese enfrentando a todo, porque hay gente que a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno, a lo santo profano y a lo profano santo. Y hay mucha gente, escúcheme, hay mucha gente, como el profeta está en santidad delante de Dios, hay mucha gente que piensa que el profeta está ya llevándose a un terreno extremista, por decirlo de esta forma. ¿Me están comprendiendo? A un terreno extremista, ¿no? Entonces, lo que hace el profeta es pelear, es guerrear contra la corriente, es pelear contra lo malo, y pelear por la justicia. Entonces, la característica de todo profeta o de toda persona que tiene un llamado profético es esa: pelea. No se da por vencido. Ningún profeta en la Biblia se dio por vencido. Ningún profeta, incluso hasta Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, ¿verdad? Le sacaron los ojos. ¿Qué hizo? Le sacaron los ojos a Sansón, le cortaron el cabello y lo metieron a moler. ¿Ah? En una piedra, y comenzaba a moler así, el trigo, ¿no? Así dando vueltas, y mira cómo el enemigo quiere tenerte. Vueltas y vueltas y vueltas, y así estaba ciego y dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero, dice la palabra de Dios, que el pelo le volvió a crecer. Y él volvió a tener comunión con Dios. O sea, no era el pelo tan solamente, el pelo era un símbolo, sino que la comunión, él había perdido la comunión con Dios. Y un momento que la comunión con Dios volvió, escuchó la voz de Dios y él supo que tenía que pelear. Es por eso que le dijo a un joven: ponme donde están las columnas principales del templo de Dagón, a la derecha y a la izquierda. Y el joven lo puso. Y él dijo: Señor, venga a mis ojos, ¿verdad? Señor,
muera yo con los filisteos y de esta manera se cumpla tu voluntad, ¿no? Y dice que el Señor le dio esa fuerza extraordinaria y todo el templo de Dagón se vino abajo y murió Sansón, murieron todos. Y dice que el número de los filisteos que murió en ese momento fue mayor que todo lo que había matado Sansón. Toda su vida. La Biblia dice que Sansón con una quijada de burro mató 1000 filisteos. ¿Ah? Dice que a un león lo agarró, ¿verdad? Con sus manos y lo partió en la mitad. Con sus manos. Un león lo partió por la mitad. Tiene el espíritu de Imagínense. Dios. Él no se cansó de pelear. Amén. Él no se cansó jamás de pelear. Siempre estuvo, ¿qué? Peleando. Siempre estuvo guerreando. Entonces, la unción profética siempre te va a llevar a qué? A que tú pelees. En medio de la oposición, en medio de dificultades, en medio de lo que tú estés pasando. Amén. En medio de lo que esté aconteciendo. Amén. En nombre de Jesús. Siento en mi espíritu, hay una mujer que se llama Sofía y tiene su madre con cáncer. Y dice el Señor, no te des por vencida. He visto los 3 días de ayuno que has hecho. Y dice el Espíritu Santo de Dios que Él va a obrar. Porque tú le has dicho al Señor, pon tu mano sanadora sobre mi madre. Porque yo creo en un Dios de milagros. Y sé que tú lo harás. Eso fue lo que tú le dijiste al Señor. Y dice el Espíritu Santo de Dios que esa sanidad, en el momento que tú dispusiste tu corazón, eso ya está en el corazón de Dios. Hay una persona que se llama Daniel. Y una persona que perdió todo. Lo estafaron. Dice el Espíritu Santo, tú eres un mecánico y lo perdiste todo. En una jugada lo perdiste todo. Pero dice el Espíritu de Dios de que el Señor tiene la última palabra. Y Él va a abrir fuentes donde tú no crees, porque te humillaste delante de Dios. Reconociste que no supiste administrar los bienes de Dios. Y que ahora le has prometido a Dios el poder hacer las cosas tal como Él quiere. Y Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Hay una persona que se llama Rafael. Y dice el Espíritu Santo de Dios que no temas a los diagnósticos. Porque te han diagnosticado algo en la parte del hombre, en el nombre de Jesús. Pero Dios tiene el control en el nombre de Jesús. Y Dios va a sanarte. Y esa es una maldición. Porque eso lo ha tenido tu tío, eso lo ha tenido tu abuelo. Y eso ha venido sobre ti. Y en el nombre de Jesús, eso se cancela por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Levanten palmas a Cristo. Amén. Santo Dios. Los profetas son un Sadoc. ¿Qué es el Sadoc, apóstol? Sadoc, amén, eran los sacerdotes fieles que no se desviaron como los otros levitas. Es por eso que Dios los eligió por su fidelidad y obediencia. Hay algo que va a caracterizar a un Sadoc, que es fiel a la casa de Dios. Amén. Que es fiel a la visión, que es fiel a Dios. Hay una característica de todo profeta de Dios, que es fiel a Dios. Amén. El profeta prefiere morir antes de negar a Dios. El profeta prefiere dar su vida antes de negar al Señor. Sadoc también era un vidente. O sea, en Sadoc reposaba, amén, la fidelidad, pero también era un vidente, es decir, también tenía lo profético en sí. Es por eso que la característica de ese profeta era, amén, de que él era fiel a Dios. Segunda de Samuel 15:27. Segunda de Samuel 15:27. Alguien léalo, por favor. Amén. Léelo. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonathan hijo de Abiatar. Amén. Ahí se ve a Sadoc como vidente. Amén. Sadoc como vidente. La fidelidad siempre va a dar la apertura
a que el mundo espiritual se abra tus ojos. ¿Estás escuchando? Amén. La fidelidad va a ser de que Dios te recompense Amén. para que tú puedas desarrollar sentidos espirituales, para que tú puedas ver el mundo espiritual, para que tú puedas oír, para que puedas moverte en lo sobrenatural. ¿Qué pasó con Moisés? Dice la Biblia que Moisés era fiel en toda su casa y él llegó ¿qué? A ser amigo íntimo de Dios y tener las mayores experiencias con el Señor. Dice la Biblia que él le pidió a Dios a ver a Dios cara a cara y el Señor le dijo: no vas a poder ver mi rostro porque vas a morir, pero sí verás mis espaldas. Amén. Dice que era tanta la gloria de Dios que en esos 40 días y 40 noches que reposaba sobre Moisés, que su rostro resplandecía como el sol. Tremendo. Amén. En estos tiempos también el Espíritu Santo va a recompensar a personas fieles, a personas obedientes, así como Sadoc, y va a activar en ellos, amén, lo sobrenatural. ¿Cuándo dicen amén? Amén, amén. Amén. Los profetas conocen a su gente. Claro. El profeta tiene un arma que es el discernimiento. Amén. El profeta tiene un arma que es el discernimiento espiritual. Y por medio del discernimiento espiritual, tú puedes ver lo bueno y lo malo. Cuando el Señor Jesucristo le habló a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo un punto bueno. Pero dice que Pedro le dijo a Simón: en prisión de maldad y de amargura veo que estás. Vio lo malo. ¿Me están entendiendo? O sea, por el discernimiento, el profeta, ¿qué puede hacer? Ver lo bueno y lo malo. Hay mucha gente que solamente ve lo malo en la gente y no es así. Pablo discernió en el cojo que tenía fe para ser sanado. Vio la fe. Discernió la fe. Amén. Entonces, hay gente que solamente se enfoca a eso, en ver lo malo, y piensa que el profeta solamente está por ver lo malo. No es así. Amén. Y tienen que tener sumo cuidado con respecto a eso, porque hay gente que solamente se enfoca solamente en ver, observar los puntos débiles. Escúchenme, los puntos débiles de la gente. Y luego cuestionan eso, y no es así. Amén. ¿Sí es verdad? Dios puede mostrarte que tal persona es así, Dios puede mostrarte que tal persona es así, pero no todo es malo. También hay cosas buenas. A menos que sea un demonio, no, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a revelar, le va a mostrar lo bueno y lo malo de la persona, y el profeta observa eso. Amén. El profeta ve eso, mira eso, va a trabajar para que el potencial que tiene esa persona aumente y para que pueda vencer sus áreas débiles en el nombre de Jesús. Amén. Para que pueda vencer sus áreas débiles y no se quede en ese estado espiritual. Ahora, el Señor Jesucristo conocía a los judíos y los trató fuertemente. Él sabía lo que había en el corazón del fariseo, él sabía lo que había en el corazón del saduceo, pero también sabía que había en el corazón de la viuda, sabía que había en el corazón de la samaritana, sabía que había en el corazón de Pedro cuando lo llamó. Amén. Discernió. Cuando trajeron a esa mujer en adulterio, ¿ustedes creen que el Señor no sabía Discernió. lo que había en esa mujer? Esa mujer en ese momento estaba temblando porque en ese momento la iban a matar. ¿Me están entendiendo? Y el Señor discernió porque Él es Dios, discernió que habrá estado escribiendo en ese momento, y cuando levantó la vista dijo: ¿y dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? No, ni uno, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque ella sabía que el único que la podía condenar y le podía tirar un piedrón era Jesús, porque él era santo. Amén. Pero sin embargo, el Señor vio y le dio la oportunidad para que se arrepienta. Por eso Jesús le dijo: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Le advirtió, porque el Señor sabía que esa mujer, Iba a escuchar. exacto, era débil, posiblemente iba a volver nuevamente esa vida. Por eso le dijo: vete y no peques más, aprovecha esta oportunidad que te estoy dando. Amén. Yo conozco gente que Dios la sana.
Yo conozco gente que Dios la sana, miren, escúchame, yo conozco gente que Dios las ha sanado, o los ha sacado de la cárcel, o no sé, y luego se burlan de Dios. Y yo digo, perdón, le digo, ¿qué te pasa? No, o sea, si Dios me dio hermano, no, sigue. Entonces, ¿qué? No sé. Sí, Michael, por si acaso, vea, por favor. Entonces, la cosa es la siguiente. Hay gente que no puede entender y comprender que si Dios te sana o Dios te libra de algo, es para que tú enmiendes tu error. Amén. Es para que tú enmiendes tu error, no para que sea peor, no para que te burles de Dios. A un hombre lo salvó el Señor. Era delincuente, era asesino, o sea, esos que matan por dinero. Claro. Pero el Señor le dijo, ¿no? Yo soy el Señor Jesús y te voy a dar vida, o sea, te voy a levantar. Le dieron 9 balazos. 9 balazos. Él estaba flaquito en silla de ruedas, parecía un chupetito. Y no podía moverse bien. Pasaron unos meses, apóstol, lo veo como usted, caminando perfectamente bien, sin bolsa, sin nada. Y en Cristo, no estaba en Cristo. Y él estaba, claro, estaba sirviendo. Hasta que una vez yo oraba por él, por lo que le había hecho el Señor, me alegró, ¿no? Mi corazón, empezaba a orar por él. En eso el Señor me muestra a él con una botella de cerveza ebrio. En eso, yo como recién estaba en eso, ¿no? Como que no lo podía creer porque lo veía en el camino. De repente pasó meses y meses y era el año nuevo y yo venía de tarde a mi casa porque estaba en la casa de la pastora. Entonces en la noche, habrá sido la 1 de la mañana, que cara a cara nos vemos con su botella en mano. Lo que Dios te mostró. Y yo me quedé así, porque estaba frente a mi cara. Dios mío, dije, Dios se cumplió, ¿no? Eso pasa, y me dio mucha pena. Hay gente que se burla. Hay gente que le piden a Dios, Señor, sácame de la cárcel. Señor, yo te voy a servir. Y luego Dios lo saca de la cárcel y luego lo veo y yo digo, ¿qué te estás burlando de Dios? Entonces el Señor lo sanará, si el Señor sabe el futuro, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que Dios es misericordioso. Es grande, ¿no? Para que no se La Biblia dice que Dios es misericordioso. de quien Él quiere. Claro, Él es misericordioso y cuando Él escucha a una persona que se está humillando, para demostrar realmente que es misericordioso, lo libra, lo sana. Pero Eso no garantiza que la persona va a servir. Y el profeta ve eso. Amén. El profeta ve eso y trabaja con eso. Es por eso que el profeta es honesto. Y los profetas le dicen la verdad a la gente en su cara. Amén. El profeta le dice la verdad a su gente. ¿Cómo trataba Juan el Bautista a Herodías, a Herodes? ¿Cómo lo trataba a los sacerdotes? ¿Cómo lo trataba a los soldados romanos? Les hablaba fuertemente y les decía las cosas como eran. Porque él discernía. Es por eso, en él estaba el espíritu de Elías. Elías, ¿cómo era? Elías era cortante. Amén. Y eso le cortó la cabeza. Sigamos. Los profetas hablan al remanente. ¿Qué significa eso? En toda iglesia siempre hay un remanente de fieles. Hay gente que es carnal. El profeta no va a perder el tiempo con esa gente. Él va a ir y va a invertir su tiempo en gente que ama, busca, que está en el espíritu. Amén. Con gente que está realmente buscando el rostro de Dios, con ellos el profeta va a caminar. Pero con gente carnal, con gente que es mundana, no va a perder su tiempo. ¿Me está entendiendo? No va a perder su tiempo. Los profetas siempre le van a hablar al remanente. Los profetas siempre van a bendecir y van a animar al remanente de la iglesia de Dios. En toda iglesia siempre va a haber, aunque sea 1 o 2 o 3. Y el Señor a esa persona Dios le va a revelar, va a utilizar al profeta para revelarle cosas, ayudarlo, ministrar. Claro, a la gente que es carnal le va a decir sus verdades, pero no va a ser cobertura para ellos. A eso yo voy. ¿Me estás entendiendo? A eso yo voy, no va a ser cobertura para ellos, no va a estar mirando, observando ni va a decir nada, porque no creen, o porque están en su carne, o porque decidieron rebelarse contra Dios. Sino Él va a ir para apoyar a la gente que está hambrienta, sedienta. Dios le va a revelar, le va a mostrar, le va a decir que tenía un sueño en la cual Dios va a mostrar que vas a tener
vas a tener una tentación, ten cuidado, Dios me muestra que va a pasar esto, el otro. Amén. Primera de Reyes 19:18. Primera de Reyes 19:18. Amén. ¿Qué dice? Por favor. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado, Amén. llamado Delicea. Ahí va. Entonces, el Señor estaba reservando, y Dios sabe quién es el pueblo santo. Amén. El Señor sabe quiénes son los que realmente lo buscan. Quiénes son los que, como dice acá la palabra de Dios, no se han doblado sus rodillas ante Baal, ante el dinero, ante la inmundicia, ante la lascivia, ante la lujuria, ante la mundanalidad. Solamente Dios sabe quiénes son esas personas. Amén. Solamente Dios sabe quiénes son esas personas que en estos momentos están en santidad delante de Dios. Amén. Solamente Dios sabe. Porque nosotros podemos ver el exterior, pero solamente Dios sabe qué es lo que hay en nuestro interior. Solamente Dios sabe si tenemos ídolos ajenos en nuestro corazón. Amén. Solamente Dios sabe si tenemos ídolos ajenos. Si delante de su presencia tenemos mentira, tenemos falacia, tenemos rencor, tenemos contienda, tenemos pleito, tenemos codicia. No sé. Pero solamente Dios sabe si es que realmente nosotros nos doblamos nuestras rodillas. Porque si tú no perdonas de corazón, tu Dios no es Jesucristo. Tu Dios es el resentimiento, la amargura. Si tú tienes codicia, tu Dios es Mamón, no Jesús. Amén. No es Jesucristo. Así de fácil. No podemos engañarnos. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Apóstol, pero yo digo que no. Da a entender, cuando dice la Biblia, que nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor, sino que le está diciendo que si realmente Jesucristo es su Señor en su vida, es por la obra del Espíritu de Dios que te va a ayudar a que tú seas santo para Él. No humanamente, o si no seríamos legalistas, pues. ¿Qué hace el legalismo? El legalista trata de, claro, en su forma de ser, trata de ser santo en sus fuerzas, pero no le da ni cabida al Espíritu Santo para que te cambie a la persona. Amén. Es el Espíritu de Dios quien hace la obra. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo. Le voy a contar un testimonio. Hay un pastor que se llama Robert Barber. Es un pastor bien conocido de Estados Unidos. Ya está anciano, ¿no? Que yo cuando niño escuché su testimonio. Dice que él era surfista, joven, tenía su pelo largazo, tenía arete. Escuchen, tenía arete. Era un surfista, pues no tenía sus collares, su ropa todas rasgada, así como un surfista. Shakira. Y de repente va a una iglesia y en la iglesia le dice: ese es un hijo del diablo, ya está calado, que pelucón no sea el infierno. Se sacó él. ¿Verdad? Se fue a otra iglesia, igualito. Lo botaron. Se fue a otra iglesia del altar. Y él decía: Dios no me ama, Dios no me quiere, me está botando de su casa a través de sus siervos. Pero dice que de repente él va a una iglesia y se sienta y nadie le dice nada, ¿no? Nadie le dice nada, así todo desnudo, así todo, nadie le dice nada, absolutamente nadie le dice nada. Y él dice: wow, no me habrán visto. Y él se pasea por la iglesia y la gente lo saluda como si nada. Y él dice: qué rara que está en esta iglesia, que no sabrán de que yo soy el diablo, que todo el mundo ha dicho que soy el diablo. Dice que nadie le dijo nada y el Espíritu de Dios que estaba trabajando en él lo trajo al otro domingo. Y así, cuando el ministro se dio cuenta, él ya estaba concurriendo a la iglesia, pero nadie le decía nada. Hasta que en una oportunidad el pastor dice: bueno, vamos a salir a predicar la palabra, le dice. Vamos a salir a predicar la palabra, vamos a evangelizar. ¿Quiénes se apuntan? Gracias. ¿Quiénes se apuntan?
Yo, dice él, y toda la gente, va, Robert, ¿tú? Sí, bueno, le dice el pastor, no, bueno, bienvenido, ¿no? Y dice, miren lo que hizo el Espíritu, porque el Espíritu Santo hace lo que ningún hombre hace. Dice que él estaba en el espejo y se miró, y cuando de repente se vio pelucón, con arete, se vio así, y mira y dice, se mira y dice, así yo no puedo ir a predicar. No, así no. Y se quitó el arete. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Va, se quitó el piercing. Va, se agarró y se cortó el pelo. Va, se puso una ropa presentable y se fue a la iglesia. Y cuando en eso, Barber no ha venido, ¿no? Barber no ha venido. Aquí estoy, pastor. Y el pastor, disculpe, joven, ¿quién es usted? Yo soy Barber. No, Barber es un pelucón. No, pastor, soy yo. No reconocía. Y el pastor comenzó a llorar y el Espíritu Santo le dijo, ahí está el próximo pastor de joven. Dale fuertes palmas a Cristo. ¡La obra! ¡No, es Dios! Amén. ¿Cuántas veces a la iglesia han venido jóvenes así con sus papeles y con sus aretes, así con 50 pies, sus aretes, así, Dios mío, todo transformado? Y yo no le he hecho nada. He orado. Señor, muestra, revela. No le he hecho nada. Cuando en eso vio mi oficina y me decían apóstol y me entregaban, yo le miraba, ¿qué es eso? El Espíritu de Dios me habló y me dijo que esto no, quémelo, bótelo, no se os haga la obra. Yo he visto la gloria de Dios. He visto jovencitas que han ido pero con su minifalda hasta acá a la iglesia. Y el Espíritu Santo haciendo la obra. ¿Entiendes? Cuando en eso el Espíritu Santo le revelaba, ponte algo modesto. Y ahí iban, ¿no? Con su faldita, con su pantalón, con su buzo, pero ya no iban con esa minifalda ni con esos choros que, Dios mío. Él hace la obra. Amén. Amén. Prudente. Claro, Él hace la obra. Cuando dicen amén. Amén. Porque Él es una persona y él sabe cómo trabajar. Pero en cambio, cuando una persona tiene un pensamiento religioso legalista, obliga a la gente a cambiar, obliga a la gente a vestirse, obliga a la gente a comer, no vas a hacer tú nada porque nada no lo está haciendo el Espíritu Santo. Amén. Él hace la obra. Lo que el pastor por años está tratando de hacer, el Señor en un segundo lo hace. Vos querés, dice, pasó con mi hermana cuando fue a la iglesia, un hermano lo comenzó a ver su ropa. Sigamos. Los profetas desafían a los que dicen ser el pueblo de Dios. Miren, desafían a los que se dicen ser pueblo de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. El profeta sabe discernir. Amén. El profeta sabe discernir. Tiene discernimiento para poder discernir dónde está el verdadero pueblo de Dios. ¿Dónde están aquellos que claman? ¿Dónde están aquellos que buscan? ¿Dónde están aquellos que están pidiéndole al Señor? Amén. El profeta conoce. Le da discernimiento al Señor. El Señor le da discernimiento al profeta para poder saber quién es pueblo y quién no es pueblo de Dios. Sigo. Los profetas suplican. Suplicar significa presentar y abogar por una suposición, sobre todo en un tribunal o en algún contexto público. Escuchen, los profetas son los que suplican por los que no tienen voz. Ellos son los que están pidiéndole al Padre por el hambriento, por el desamparado, por la viuda, por el huérfano, amén, por aquellos que no tienen amor. El profeta siempre está pidiéndole al Señor misericordia por ellos. Isaías 59:4. 69. ¿Quién? Perdón, apóstol, Isaías, ¿cuánto? Isaías 59:4. Ya. Estamos conversando.
Ya, sí, Jorge, ábrelo, tiene que detenerse porque ha pasado una desgracia ahorita. ¿Cuánto? Ay, Señor. Están tranquilos, ¿no? Amén. 59.4 dice. No hay música, bendiciones. No. Isaías 59.4. ¿Qué dice? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confía en maldad y hablan maldades, y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso es lo que pasa. Amén. Eso es lo que acontece cuando la palabra dice que no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. En estos tiempos, más que todo ahora, se necesita gente que esté intercediendo, pidiéndole al Padre, en vista de todo lo que está pasando en el tiempo, en el mundo. ¿Amén? Ahorita la maldad está aumentando. En este tiempo solamente he podido ver, incluso hasta ahorita, que le han matado a un familiar, un chico del... ¿Cómo se llama? Lo han matado, ahorita que lo acaban de matar, la maldad. Amén. O sea, tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando. La iglesia tiene que estar orando, tiene que estar pidiéndole al Señor misericordia. Lo que ha pasado con esa niña que le han tirado un palazo, Dios mío. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde llega el corazón? Después, allá en no sé dónde, ¿no? Ya la familia de Cintia también, su sobrino. ¿Verdad? Sarita, ¿no? Lo han matado. Entonces, imagínense, por mi barrio también. O sea, la verdad, este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar, ¿qué? De rodillas, pidiéndole al Padre misericordia, pidiéndole al Señor, ten misericordia, Señor, porque el mundo, amén, el mundo está entrando en esa etapa de tiniebla, de maldad, de iniquidad, y los profetas tienen que estar intercediendo. El pueblo profético, más que todo, tiene que estar intercediendo. Amén. Sigo. Los profetas son siervos. Amén. Los profetas son siervos de Dios, pero también son siervos del hombre. Amén. ¿Qué significa eso? El término siervo implica subordinación y humildad. Los profetas sirven, amén, al reino. Amós 3:7. Amós 3:7. Amós 3:7. ¿Qué dice? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios dice que no va a hacer nada sin que revele primero a sus siervos los profetas. Antes de hacer algo, el Padre siempre va a comunicar. Antes de hacer algo en una ciudad, antes de hacer algo en un país, antes de hacer algo en algún lugar, el Espíritu Santo va a revelar a sus siervos los profetas lo que va a pasar. Amén. Amén. Antes que pase. Amén. Antes que pase. Amén. Me acuerdo que era las 6 de la mañana, creo, y el Espíritu de Dios me habló, dijo, Luis, era en 2017, creo que era, no me acuerdo, terremoto, me dijo, ¿no? Yo pensé que el terremoto iba a ser en Lima, pero resultó que iba a ser en Nazca. ¿Me está entendiendo? Pero él me reveló, me habló y me dijo, terremoto, me dijo, ora, ¿verdad? Y ese día fue el terremoto Nazca. Él revela, él muestra. Me acuerdo que, creo que 2 días antes del terremoto, estaba en el cumpleaños de una profeta. Estábamos orando cuando en eso el Señor me revela y me muestra el futuro. Y yo vi el terremoto de Nazca, vi la gente enterrada, así como se ve en la televisión, que nunca voy a olvidar. Y el Señor me dijo, eso viene ya sobre tu país, me dijo. Y eso es ya, me dijo, ¿no?
Y entonces yo comienzo a llorar y viene la profeta y me dice, apóstol, ¿qué pasa? Le digo, he visto algo, le digo, pero yo no quiero ser profeta de juicio. Y él me dice, si Dios te lo ha mostrado, ¿qué tienes que hacer? Soltarlo. No, porque Dios me ha mostrado que viene una desgracia horrible sobre Perú. Yo no quiero, le digo. Y me dice, tú tienes que soltarlo. Le digo, dice el Señor que viene un terremoto en Nazca. Y es de tal grado, incluso hasta porque lo vi. Y cuando pasó comencé a llorar. Yo le dije, Dios mío, qué fuerte. Amén. El Señor no va a hacer nada sin que antes revele a sus siervos los profetas. Pero ¿dónde tienen que estar los profetas? En el secreto de Dios. Claramente. Porque si el profeta está viendo televisión, bueno, o haciendo otras cosas, distraído, no oyendo lo que Dios le quiere revelar, el enemigo se mete y destruye. ¿Está entendiendo? Es por eso que el profeta, ¿qué tiene que estar? El profeta tiene que estar oyendo. Amén. Siempre tiene que estar en el secreto. Siempre tiene que estar en ayuno, en vigilia, preguntándole al Espíritu Santo, indagando en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que viene, Señor? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que el enemigo está tramando? Amén. ¿Qué es lo que el enemigo está tramando? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Me está entendiendo? Sigamos. Los profetas son los que arden. Ellos son los que arden. Ellos son los que arden en el fuego de Dios. Amén. Ellos son los que arden con un fuego que no podrá contenerse. Porque hay la palabra de Dios en el profeta es como un fuego ardiente metido dentro de sus huesos. Que debe impulsar siempre a hablar, a profetizar. A pesar que quizás no tenga. Jeremías ya no quería hablar. Eran 38 años, nadie se convirtió. Nadie se arrepintió. Pero sin embargo dice que dentro de él había como un fuego ardiente que le impulsaba a hablar, a profetizar. Ese era el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios muchas veces te va a impulsar a eso, a pesar de que tú no quieras. Amén. A pesar de que tú no desees. Sin embargo el Espíritu de Dios te va a impulsar a dar la palabra. ¿Cuántas veces yo me he encontrado? Yo te digo una cosa, me acuerdo que mi papá había fallecido. Yo estaba destrozado. Y me invitaron como era todo, en ese tiempo era virtual, en una conferencia. Y había una mujer de Siria, imagínense, yo siria. Y no sé si hablaba en inglés, yo no sé. Cuando en eso el Señor me habla y me dice, quiero hablarle, déjate usar. Y yo le digo, yo comienzo a llorar y digo, no, Señor, mi corazón está destrozado. Por favor, no. Y el Señor me dice, Luis, déjate usar. Y era tan fuerte lo que sentía que le digo a la que estaba conduciendo, ¿sabes qué? Tengo una palabra para esta mujer. No la conozco, no te conozco, le dije. Pero Dios te dice esto y esto, y Dios comenzó a hablarle. Y la mujer comenzó a llorar, y comenzó a llorar. Y Dios comenzó a revelarle el secreto de su corazón. Amén. Y a afirmarla. Amén. Y en ese momento yo no quería ni fluir. Yo no quería ni fluir, yo no quiero, le dije a Dios, no deseo, no quiero, no deseo. Y el Señor me dijo, no, ella necesita. Tú estás conmigo. Ya no quería ver. Ella no, tú no querías. No quería, yo justo he leído antes de Amén. ver eso. Ahí está, ya te lo pedí. Amén. No, yo he leído. Entonces, justamente dice en Jeremías 29, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuánto hemos dicho eso? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrir y no pude. No vas a poder. Amén. No vas a poder. Me ha pasado que muchas veces yo tenía un problema, una dificultad, y de repente estaba en el carro y el Señor me comienza a revelar la vida del taxista. Y me dice, ¿sabes qué? Dile esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, pero Señor, estoy con mi corazón que me duele. Díselo. Y yo estoy guerreando y antes de bajarme, ¿sabes una cosa? No te conozco, pero esto y esto. Y el hombre me queda mirando. ¿Cómo sabes tú todo eso? Porque hay un Dios que te ama. ¿Entiendes? Dios va a tratar fuertemente con la vida del profeta. Que a pesar que muchas veces no va a querer, Dios lo va a dejar, lo va a hacer que fluya. ¿Amén? Sigamos. Los profetas predican la realidad, no la sombra. ¿Qué significa eso?
que ellos siempre van a hablar de realidades espirituales. ¿Me están comprendiendo? O sea, el profeta siempre va a ser claro, preciso. No va a ir por la tangente. Cuando Dios le revela algo, lo va a decir claro. Amén. Lo va a decir claro. Eso es lo que va a hacer el profeta. Los profetas tienen oídos para escuchar. El profeta tiene oídos para escuchar. El profeta siempre está como radar escuchando la voz de papá. Amén. Amén. El Señor siempre le está hablando al profeta en cualquier momento, en cualquier lugar. Siempre le está revelando algo. Y el profeta tiene que estar discerniendo la voz de Dios. Porque recuerden que Dios habla de 21 formas. Amén. O sea, muchos piensan que solamente Dios habla audiblemente. No. Él habla de 21 maneras. Y el profeta tiene que estar discerniendo en ese momento de qué manera el Señor está hablando. De qué forma el Señor te está hablando. ¿Qué manera? Entonces, como tú ya tienes comunión con el Espíritu Santo, estás aprendiendo cómo Él habla. De qué manera habla. De qué forma habla. Amén. Entonces, tú vas a saber. Yo sé cuando Él me habla. Muchas veces yo estoy pasando por un lugar y de repente me habla y me dice una palabra. Y yo sé, y esa palabra como que resalta y sé que esa palabra es Él que me está hablando. Y digo, amén, Espíritu Santo, me estás hablando. Amén. Entonces, tú tienes que aprender. Los profetas tienen oídos para escuchar. El Señor envía su palabra a las iglesias y busca los que tienen oídos para escuchar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias hoy. Amén. 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 El que tiene oído va a oír. El que tiene oído va a oír lo que el Señor está hablando. ¿Sigo? Los profetas escuchan la voz apacible de Dios. Eso es hermoso. Amén. Esta es una forma en la cual el Señor te habla a través de un silbo apacible. Hay muchos que han escuchado shh, y en ese silbido Él te habla. Hay muchos que me han dicho, apóstol, yo he sentido como un pitido, shh, un silbido. Él te está hablando. Amén. Es un sonido, es como un silbido, es un silbo así. Y en ese Él te está hablando. Por eso que cuando Elías, ¿verdad?, estaba huyendo de Jezabel y estaba en la cueva, de esas formas, tal vez del terremoto, del fuego, ¿verdad?, de viento fuerte no estaba. Y cuando él escuchó un silbo apacible delicado, se cubrió porque sabía que Dios estaba allí. Amén. Entonces, ¿cómo pudo saber Elías? Porque él tenía comunión con Dios. El profeta a veces tiene que hacer silencio para escuchar esta voz. ¿Saben cuál es el gran problema? ¿Saben desde cuándo yo comencé a escuchar a Dios? Desde que yo lo dejé hablar. ¿Cómo es eso, apóstol? Yo antes hablaba. Y luego me levantaba, ya. Hasta que una vez el Señor me dijo, esto no es un monólogo, esto es una conversación. Espera que yo te hable. ¿Cómo es eso? Espera que yo te hable. Permanece en silencio. Mucho hablas. No, que 50 horas hablando en lengua. No. ¿Sabes qué? Shh. Escucha. Y te digo que en ese instante Él te va a hablar. Amén. Él te va a hablar. A silencio. Hay muchos que solamente hablamos. Es hermoso hablar. Déjalo a Él hablar. Amén. Te puede dar un consejo. Claro, déjalo a Él hablar ahora. Él quiere hablar contigo. Yo te digo una cosa, muchas veces yo estoy hablando, cuando en eso he escuchado, he sentido que me han hecho así. Y yo me he reaccionado. Y digo, oh Señor, perdón. Y ahí es cuando me habla, como diciendo, ya, ahora déjame hablar. Ya me dijiste, ahora quiero conversar, quiero decirte las cosas como están. Conversar, hablar, tener comunión. Amén. Por eso el profeta tiene que estar, ¿qué? Con sus oídos bien abiertos. Dense cuenta de algo. Vean a un profeta maduro y se dan cuenta que el profeta no habla. Ven a una reunión y el profeta está así. Está calladito. Está calladito.
observando. Amén. Vean a un profeta que es maduro, dense cuenta, los profetas maduros, ellos no hablan. Se sientan y están discerniendo, preguntándole al Padre, escuchando, discerniendo. ¿Están entendiendo? Yo antes decía, oye, esa gente es extraña, no es rara, ¿no? Pero ahora que me está pasando a mí, yo digo, ahora comprendo. ¿Por qué? Porque ellos están oyendo, están discerniendo, están pesando, están viendo, están observando lo que ha pasado para poder ministrar, si Dios no lo permite. ¿Ven? Hay profetas que ahora se meten a la iglesia y se ponen a orar, dicen, disculpen, me prestan, no sé, un lugar, y se quedan ahí 4 o 5 horas hablando con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está revelando, están recibiendo información. Es muy diferente, escúcheme, es muy diferente un profeta. Amén. Cuando ya ha sido procesado por Dios, pero deja al Espíritu Santo que hable. Deja que el Espíritu Santo le hable, está así. Callado, silencio. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que entendamos. Los profetas nos recuerdan que el poder le pertenece a Dios. Amén. El profeta siempre te va a ayudar a recordar que en medio de tu problema, la fortaleza viene ¿de quién? De Dios. La fortaleza viene del Padre. La fortaleza viene del Espíritu Santo de Dios. La fortaleza viene de Dios. Amén. Amén. En medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Dice la Biblia, una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Amén. Siempre el profeta te va a recordar. Otro. Los profetas nos recuerdan que es por el Espíritu. Amén. Siempre el Espíritu, el profeta te va a recordar que todo se hace por el Espíritu. Amén. Todo se consulta al Espíritu. Todo se hace por el Espíritu. Toda decisión se toma en el Espíritu. Amén. Todo lo que hagamos se hace en el Espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, comprendamos esa verdad. Comprendamos que el profeta de Dios no se mueve en emoción, se mueve en obediencia y en convicción, esperando pacientemente que el Padre le hable. Yo conozco profetas que se quedan horas de rodillas, si es posible, esperando que el Padre le dé respuesta. No se mueven. Y si el Padre le dice no vas a predicar, no vas a predicar. Y si el Padre le dice quédate, se quedan. Amén. Hoy el Espíritu Santo me habló y me dijo, no salgas. Señor, pero no salgas. Y la respuesta que estás esperando llegará a tu casa. Y así fue. Yo estaba ayunando cuando en eso la respuesta que yo iba a buscar a otro lugar vino a mi casa. Yo me quedé así y me dije, te dije, Luis, no salgas, porque quiero tener comunión contigo. Amén. Haz lo que te dije, haz lo que te estoy indicando. No hagas, te lo digo, no hagas esto, haz esto. Él es dirigido por Dios, oye su voz. Pero aprende a ser obediente. Amén. Calla. No digas esto. Habla. No contestes la llamada. Apaga el celular. Estoy hablando contigo. Señor, ¿contesto? Sí, contesta. No contesto, no conteste porque esta persona viene a cargar. Punto y se acabó. Después me entero que la persona... Ay, Dios mío. ¿Está entendiendo? Hacerle caso al Espíritu de Dios. Nos va a ayudar bastante a ser, amén, sensibles a lo que Él quiere hacer con nosotros, a ser sensibles a lo que el Padre ha determinado, a ser sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Amén. Si el Espíritu Santo de Dios te dice métete ayuno, métete ayuno. Si el Espíritu te dice vigila, vigila. Si el Espíritu te dice, ¿sabes qué? Hoy no duermes, no vas a dormir, quédate orando. Si el Espíritu Santo de Dios te dice que hagas una cadena de vigilias, hazla. Si te dice que ayunes tales días, hazlos.
¿Me está entendiendo? Amén. O sea, muchas veces dicen, no, que quiero confirmación. No, si tú tienes comunión con Dios y sabes que Dios te habló, hazlo. Amén. Hazlo. Lo que Él te está indicando, lo que Él te está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos conoce. Él siempre me dice algo a mí. Yo los conozco a todos. Ninguno, ¿entiendes?, me puede engañar. Yo los conozco a todititos y sé lo que están diciendo, lo que están pensando. Todos lo sé. Yo los conozco, me dijo. Sé lo que está diciendo, sé lo que está pasando esta persona, sé lo que está diciendo esto, sé lo que está pasando con el casero, sé lo que está diciendo esto. Y una oportunidad yo voy a comprar y una casera. Y de repente estoy comprando y el Señor me revela lo que está pasando, lo que está pasando con su vida. Y yo me acerco y le digo, ¿cómo estábamos, caserita? Y la señora estaba así, ¿no?, con su problema. Cuando en eso yo estaba comprando y me acerco y le digo, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto. Y la señora se queda y me mira y me dice, ¿pero cómo sabe? Y yo digo, porque hay un Dios que la ama. Amén. Hay un Dios al cual usted le dice, papito mío. Y el señor se quedó así. Pero ¿cómo sabe si yo lo digo, pero nadie sabe? Secreto, claro. Porque hay un Dios que sí la ama, le dije. Lo escucha. ¿Entiende? Y lo conoce, le dije. Entonces, Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Nosotros tenemos que estar, ¿qué? Prestos para oír lo que el Señor nos está diciendo. Yo siento en mi espíritu que este tiempo es para estar de rodillas, clamando, intercediendo, buscando el rostro de Dios. Amén. Este es el tiempo para que la iglesia, escuche, la iglesia esté de rodillas, para que esté pidiéndole al Señor misericordia, clemencia. Este es el tiempo para que la iglesia esté en el lugar secreto, los profetas estén en el lugar secreto oyendo lo que el enemigo está planificando hacer. Miren lo que está pasando, cuántas muertes. Dios mío, hace un momento, miren lo que pasa con este chico. Ha venido a buscar a Dios, a llenarse con su novia de Dios, y pasa esa desgracia y se va todo, ¿verdad? Pero el enemigo es astuto. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que estar, ¿qué? Pidiéndole al Padre misericordia, clemencia, piedad. Señor, aquí estamos en el lugar secreto. Nos humillamos ante tu presencia, Padre, por nuestra familia, Padre, por nosotros mismos. Pedirle al Señor. Siento que este es el tiempo en el cual puedo discernir que es el tiempo en el cual el Espíritu nos está llamando al lugar secreto para que estemos ahí guerreando, peleando, buscando su presencia, buscando su rostro. Tiempo de humillarse, tiempo de ayunar, tiempo de vigilar. Este es el tiempo que la iglesia está pasando. Tenemos que estar en el lugar secreto, porque los tiempos son malos. Amén. Los tiempos son malos. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquella persona que esté distraída, se la come. Amén. Nosotros no podemos ser presa del enemigo. Ni ninguno de la iglesia, ni ninguno de nuestra familia. Amén. Pero nosotros somos los que estamos despiertos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Somos los que tenemos que estar intercediendo, pidiendo al Padre misericordia. Amén. Amén. Tenemos que pedir al Padre misericordia. Estos son tiempos en los cuales el enemigo está haciendo estragos. ¿Y dónde está la iglesia que clama? ¿Dónde está la iglesia que intercede? Amén. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que ayuna, que vigila? ¿Ah? Amén. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Mm? La iglesia tiene que estar, ¿qué? Pidiéndole al Padre. Amén. Misericordia. Vamos a agradecerle a Dios. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte palabras a Cristo.